Hola chicos, aquí Chuque nuevamente y bienvenidos a un nuevo tutorial de dibujo manga. En esta ocasión vamos a revisar un truco, o más bien dicho un ejercicio bastante útil a la hora de crear nuestras propias historias, nuestros propios mangas o nuestros propios cómics, como quieran llamarlo. Y esto va a dar solución a un problema que generalmente tienen muchas personas a la hora de crear sus historias. ¿Debido a qué? A que básicamente empiezan a dibujar su manga y no se dan cuenta o se les olvida que tienen que tener bien definido el tipo de personaje y cuáles son sus características principales. Muchas personas me dicen que cada vez que están realizando el dibujo del personaje que acaban de crear, no lo pueden dibujar en tantas posiciones, no les queda igual al de la primera viñeta, y eso es principalmente porque no han hecho un estudio previo del personaje que están creando. Para eso, un ejercicio bastante bueno es definir ciertas características que tiene que tener nuestro personaje de manga y de esta forma tenerlas en mente para poder aplicarlas posteriormente en los distintos dibujos que vaya a protagonizar. Primero, mirando la historia de los distintos mangas o animes que se han creado a través de la historia, veremos que los personajes principales tienen ciertas características muy marcadas y muy destacadas. Yo les voy a hablar más o menos del estándar de características que tienen generalmente los personajes principales. Primero, un personaje principal generalmente tiene unos ojos bastante expresivos, o sea que son un tanto más grandes que los otros personajes que van a componer nuestra historia. Además de eso, tiene un pelo un tanto desordenado, ¿cierto? Que le da cierta característica como de rebeldía o libertad. Y algunas características de personalidad, como lo son, la simpleza de su personalidad, el rostro por sobre todas las cosas muy expresivo, y una característica súper importante, súper interesante: el personaje principal de nuestro manga que vayamos a crear tiene que ser en cierto grado novato. ¿Qué quiere decir esto? Para poder desarrollar una historia cualquiera, el personaje tiene que tener cierta evolución. Por lo tanto, cuando nuestra historia parte, generalmente el personaje tiene que ser un tanto tarado, un tanto novato, o que no sabe mucho del tema en cuestión. Por ejemplo, si su personaje es un peleador, tiene que ser un peleador novato. Si su personaje es un mago, tiene que ser un mago novato. Y de esta forma le voy a poder dar desarrollo a la historia y vamos a ver una evolución en nuestro personaje principal. Entonces, esas actitudes o ese tipo de personalidad es muy representativa de los personajes principales y tienen que tenerla en consideración a la hora de crear su propio personaje. Como lo decía antes, entonces, unas características bastante marcadas: que sea un tanto inmaduro, muy efusivo y bastante novato en el tema que va a protagonizar su historia. Una vez teniendo claro las características de personalidad de este personaje, tenemos que trabajar en el desarrollo de las distintas expresiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? El gran problema de muchas personas, como decía al principio del video, es que no se dan el trabajo de hacer un estudio previo de los rostros o expresiones que va a tener nuestro personaje. Si nuestro personaje es novato o es efusivo, tiende a tirar chistes, tiende a ser medio bruto o tiende a ser mucho más expresivo a la hora de expresarse ante cualquier sentimiento. Por ejemplo, ante la rabia, ante la risa, ante la pena o ante la alegría, va a tener expresiones mucho más agrandadas que el resto de los personajes. Pongamos ejemplos. Goku, por ejemplo. Goku de Dragon Ball, un clásico. Es muy efusivo, ¿cierto? Es muy gritón, es muy chillón. Se queja mucho ante el dolor de los golpes. Es un niño y lo sigue siendo a pesar de que en Dragon Ball Z lo vemos como un adulto. Sigue siendo un niño, sigue temiendo a las agujas, sigue comiendo mucho, sigue siendo un cabro chico. Entonces, la principal característica de ese personaje es esa, que sigue siendo un niño a pesar de que su cuerpo no lo demuestre. Entonces, un buen estudio de las expresiones de nuestro personaje es que nosotros previamente hagamos dibujos de las distintas posiciones que va a tomar mi personaje ante distintos sentimientos. Por ejemplo, alegría,
risa, rabia, pena, y tratar de dibujarlo en muchas posiciones de ángulos de cámara, ya sea de perfil, de frente, de lado, desde arriba, desde abajo, y esto me va a servir como referencia para que posteriormente, cuando empiece a dibujar mi historia, cuando empiece a dibujar en mis viñetas, ya tenga una referencia previa del rostro que va a ir en esa viñeta. Es sumamente importante que esto lo hagan previamente, porque si no lo hacen y tratan de manejarlo en su mente o en su cabeza, van a perder la proporción del rostro, van a perder las diferentes características que puede tener su personaje. Su personaje a lo mejor va a tener una cicatriz, va a tener una ceja más grande que la otra, va a tener un lunar y se les va a olvidar. Entonces este estudio les va a permitir evitarse este tipo de problemas a la hora de ponerse a dibujar de forma definitiva. Entonces aquí estoy haciendo algunas caras o algunos rostros de mi, entre comillas, personaje principal que estoy creando para mi manga, con su pelo, cierto, muy alocado, muy rebelde, pero en distintas actitudes. Algo de duda, ¿cierto? Algo de impresión, algo de alegría o tenacidad, ¿cierto? Y no solo se guíen por lo que están viendo, ustedes pueden realizar todas las expresiones que estimen convenientes de acuerdo a su personaje. Si su personaje es muy enojón, dibujen muchas expresiones de rabia en distintas posiciones. Si es muy alegre, dibujen muchas posiciones de alegría de este personaje. Depende de cómo lo construyan ustedes. Muy bien, chicos, espero les haya gustado y les haya servido este tutorial. Más adelante veremos otros tutoriales donde desarrollaremos o trataremos de explicar cómo podríamos desarrollar personajes secundarios que tienen otras características muy diferentes a los personajes principales. Ojo con eso, recuerda que tenemos personajes secundarios que generalmente son los maestros de los personajes principales y tienen una actitud un poco más seria, ¿cierto? Un poco más de bajo perfil. Así que posiblemente los veremos más adelante. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Suscríbanse al canal si les gustó, dale like y comparte el video y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Paz!